Hola, ¿qué tal amigos de Contracara? El programa que se transmite por UPC TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigos de Contracara? Bien, esperando pues día a día lo que va a ser nuestro futuro político en esta segunda vuelta. Bien, hemos tenido ya el sábado pasado el primer debate, porque espero que hayan otros debates, ¿no? Debate, yo no he visto ningún debate. ¿De qué estás hablando? Bueno, hay que darle la formalidad en Ah, términos. el meeting, quiere decir. No sé si el meeting o el encuentro de pullas también podría ser, También podría ser, también. ¿no? Lo Pero cierto bueno, es que un mes, Manuel. Nos queda sí, un mes. sí, respetando la formalidad, teóricamente era un debate, pero Sí, como tú es estás verdad. tratando de inducir, sí, pues no cumplió con este objetivo. Básicamente fue un intercambio de pullas que tuvieron, me parece, como resultado que la gente tuvo básicamente la sensación, ¿no? De una competencia política orientada a un pugilato verbal. ¿De quién da más? ¿Quién da más? Porque fue una serie de promesas y promesas y promesas. Luego nadie explicó cómo lo haría, como suele ocurrir, por cierto, ¿no? Efectivamente, fue un intercambio de pullas, un intercambio de promesas en muchos casos muy populistas, Manuel, pero sí quiero resaltar algo. Creo que los moderadores, que no tuvieron que moderar mucho, estuvieron bastante bien, tengo que decir. Sí, ¿para Y qué? además la organización, más allá de seguramente algunos problemas, ¿no? Fue algo organizado en qué, 24 a 48 horas, Manuel, ¿eh? Sí, pero Y creo que lo que vimos fue bueno en cuanto a la organización, el pueblo de Chota, los ciudadanos de Chota por ese lado estuvieron a sí, la altura, Martín, ¿no? por ese Sí, lado. Pero sí, hay otro lado que a mí me parece que no estuvo bien manejado, que fue la cantidad de personas que sí, estuvieron en la plaza. eso es verdad, Estamos eso en es época verdad. de pandemia y los dos Sí, candidatos han sido muy irresponsables con este asunto. Y los los dos, organizadores, obviamente, así que es. son los miembros de la municipalidad de Chota, que fueron los que Sí, no, organizaron. sí. Pero, digamos, esto lo hemos visto también en campaña de los dos, ¿eh? De los dos, cuando llegan a algunas localidades, pues evidentemente, y tienen que tener cuidado, Manuel, es parte de su responsabilidad. Y además refleja, Manuel, refleja, creo, la poca preparación que tienen para enfrentar una pandemia, porque cuando se les ha preguntado qué planes tenían sobre la pandemia, no han entrado en muchos detalles más allá de decir que habían hablado con el embajador ruso. Tal vez el embajador ruso fue el más sorprendido en aquel momento, pero en fin, Discúlpame, pero los argentinos también están hablando con los embajadores rusos y hasta ahora exacto, no tienen las vacunas que necesitan. Están exacto, hablando con los exacto, de AstraZeneca y todavía no tienen lo que necesitan. O sea, eso no exacto, es garantía de nada. para Lo único nada. que están demostrando con este tipo de declaraciones, ambos candidatos, es que no tienen la menor idea de cómo van a gestionar el tema de las vacunas. Muy complicado y muy peligroso. Hablando de vacunas, Manuel, se anunció que Perú va a recibir este mismo mes de mayo más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca a través de COVAX Facility, ¿no? Este programa. Así que creo que es una buena noticia, que estas se suman pues creo que a casi a 275.000 que se recibieron en abril, ¿no es cierto? Sin duda, más vacunas, más buenas noticias y el proceso de vacunación que sigue adelante. En algunos casos ha habido problemas, es verdad, pero Sí. en otros ha sido un proceso bastante bueno, ordenado. En algunas zonas incluso las personas han podido vacunarse dentro de su auto, siempre que tengan esa posibilidad, por supuesto, ¿no? Es Y una buena hay, y noticia hay que el otras, proceso siga, ¿no? pero ojo, también hay asuntos que hay que identificar como negativos, no de parte de la organización, sino de parte de la población. Ha habido centros de vacunación que han estado vacíos. Sí, sí, A ver, posiblemente hayan personas mayores que hayan tenido problemas con el acceso al Internet, pero sí. también existe otro tipo de público, adulto mayor, que se resiste a vacunar por una serie de prejuicios. Entonces, O de malas informaciones, o Manuel. de mala información. Entonces, eso tiene que ser resuelto porque es necesario llegar a un porcentaje Sí. por aproximadamente el 70% para poder conseguir la inmunidad. Ahora, lo otro que también es fundamental, Martín, bien, este gobierno, esta gestión se está asegurando que los adultos mayores estén vacunados, Así bien, es. pero hay que ver de aquí en más cómo va a ser con el grueso de la población. Así es. Hay una buena noticia en todo esto.
y es que aparentemente, y por supuesto nuestra responsabilidad también de alguna manera es atender las fuentes oficiales, y según esas fuentes oficiales vamos a tener, digamos, el presidente o la presidenta que salga elegida y que asuma el 28 de julio, va a tener las vacunas suficientes para seguir con el proceso de vacunación. Y es muy Sí. importante que no se cambie, porque la cosa ha marchado, por supuesto con dificultades como las que tú has mencionado, Manuel, pero ha marchado y hay que seguir. Eso no puede parar, no puede parar. Las vacunas van a estar y eso es una buena noticia. El que no pare el proceso de vacunación va a depender del próximo gobierno. Exactamente, exactamente. ¿No? Sea quien sea. Ojalá que no. Sea el señor Ojalá Castillo, que no sea la cambie nada. señora Fujimori, cualquiera de los dos va a tener la responsabilidad de sacar adelante este asunto. Y que Y sean ojo, responsables. tienen que poner las pilas porque nadie lo está hablando, y nosotros lo hemos referido en otras ediciones del programa, que las vacunas solamente tienen como un efecto de inmunidad unos 6 meses. A ver, Pfizer ya anunció que va a ser necesaria una tercera dosis, que a los 9 meses se tendría que colocar esta tercera dosis. Entonces, el gobierno entrante tiene que ponerse en las pilas para volver a iniciar un nuevo proceso de vacunación. Así es. Nosotros Así ni siquiera, es. a ver, con las justas hemos empezado y vamos lentos, porque lamentablemente por todos los problemas políticos, la ineficiencia de la administración anterior, que no dejó las cosas viabilizadas, estamos Claramente. atrasados. Pero necesitamos agilizar eso, y entre quien entre tiene que asumir con mucha seriedad que Ojalá. tiene que gestionarlo de manera rápida, porque Ojalá. no nos podemos demorar, no nos podemos demorar. En el caso Bien, de la Manuel. Martín, discúlpame, pero el Sí. caso de la India es terrible. Sí, sí, de verdad. O sea, si acá hemos tenido problemas, allá por la densidad poblacional son el cuádruple de falta Así de es. oxígeno, falta de camas UCI. Una ciudadana mexicana que vive en la India declaró para BBC Mundo, por ejemplo, que lo que se decía que era la segunda ola, para ella no es la segunda ola, sino un tsunami. Exacto. Toda su familia Terrible, está terrible. toda. Terrible. Sí, lo de la India es verdad y es importante que lo hayas mencionado. Manuel, para este programa, bueno, vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar sobre, evidentemente, lo que está ocurriendo en la campaña electoral y hemos invitado a Hernán Chaparro, psicólogo social, experto en estudios de opinión pública. Vamos a hablar con él sobre las tendencias y luego también, como segunda entrevista, tenemos a otro invitado, Manuel. Sí, exactamente, a Juan Luis Orrego, Así es. doctor en historia. Con él vamos a Sí. conversar un poco acerca de los hitos, ¿no?, históricos de nuestro país, hitos en relación, ojo, a las grandes crisis. Exacto. Para explicar un poco también la naturaleza de nuestra clase dirigente política, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Sí, siempre cuestionada, Así es. por ineficiente. Pues así es. Pues bien, Manuel, te propongo que ya vayamos con la primera entrevista con Hernán Chaparro. Listo, vamos. Bien, amigos de Contracara, ahora tenemos el gusto de tener a Hernán Chaparro, doctor en psicología social y experto en estudios de opinión pública. Hernán, bienvenidos a Contracara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Hernán, queríamos hablar contigo respecto a lo que ha venido ocurriendo, por supuesto, en la campaña y sobre todo también en relación a las encuestas y cómo se pueden ir moviendo las encuestas. Los últimos datos parecen reflejar una menor distancia en la intención de voto entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Sin embargo, no reflejan todavía lo ocurrido en Chota el pasado sábado. Desde tu punto de vista, después del debate de Chota, ¿tú consideras que la gran batalla de esta segunda vuelta es en el norte? A ver, para comenzar, ha habido dos encuestas y yo siempre repito que hay que comparar a la misma institución consigo misma, porque si no Okay. se hacen grandes confusiones. O sea, hay que comparar la información de Datum con Datum, la información de Ipsos con Ipsos. ¿Por qué? Porque los muestreos no son iguales, las preguntas serán las mismas, pero eventualmente no están ni siquiera en el mismo orden dentro del cuestionario, etc. Okay. Aparte que los tiempos y las fechas no son iguales. En el caso de Datum sí se ve un acercamiento, un crecimiento, la verdad, de Keiko Fujimori. En el caso de Ipsos no. Está dentro del margen de error estadístico, aunque es cierto que si uno entra y
sobre eso tengo un artículo hoy en La República, si uno entra en alguno de los segmentos, puedes ver que Lima sí hay un incremento significativo, pero luego hay que hacerlo con cautela porque la verdad que al momento de mirar la data por segmentos, son bases chiquitas, entonces yo siempre digo que hay que esperar por lo menos 3 puntos, ¿no? Ok. Entonces, yo te diría que en una mirada grande todavía nada se mueve, porque la distancia es grande, ¿no? El IEP, que hablando de muestras, tiene una muestra más dispersa, con mejor penetración en las provincias del Perú, cubre 150 de 196 provincias, la encuesta del IEP, lo que te dice es que hay 20 puntos de distancia. El domingo sale la siguiente encuesta, entonces de nuevo habrá que comparar IEP con IEP. Claro. Y la otra característica es que esta encuesta que comenzó el día lunes sí va a recoger el impacto que pueda haber habido del debate. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Ahora, Hernán, algo que también es muy importante en esta segunda vuelta es que estos candidatos, por ejemplo, en el debate que tuvieron en Chota, empezaron a tratar de ofrecer una serie de posibilidades para la población. Sobre todo Keiko Fujimori. Empezó a ofrecer, por ejemplo, aumento en pensión 65, de 250 a 500. Habló del canon de un 40% para la población. Más allá de que esas medidas sean racionales, ¿no?, en los hechos, ¿tú cómo evalúas que eso pueda asimilarse en la población, sobre todo aquella que está indecisa y que, si no me equivoco, más allá si es Datum, Ipsos u otra encuestadora, está llegando a más o menos 20, 21, 23%? ¿Te parece que ese tipo de oferta puede ser determinante o más bien esta candidata y el otro candidato, el señor Castillo, tendrían que hacer algo más? Sí, mira, no, esa oferta no creo que cambie la intención de nadie. Yo justamente acompañé al IEP en unos dinámicas grupales que se hicieron antes de la primera vuelta y volví a escuchar por en lo que escucho hace muchos años en una dinámica grupal, cuando tú preguntas ¿y qué piensas de los candidatos, la campaña? Entonces, la primera reacción es, o sea, es lo mismo de siempre, ofrecen lo mismo de siempre, prometen lo mismo de siempre. Esa historia equivocada de que la gente vota por el tupper no es y nunca ha sido cierta. La gente agarra el tupper, el polo, la cuchara, la olla y después hace lo que le da la gana. Entonces, el político se cree muy vivo y la verdad la gente es más viva que el político, ¿no? Lo usa y después vota porque se le ocurre. Entonces, no, esas ofertas que además se confunden con populismo, porque eso no es populismo, es demagogia, ¿no? Ofertas electorales y nada más que eso. La gente las entiende como las típicas promesas de campaña en las cuales no hay que creer. Entonces, lo que está marcando esos 20 puntos de diferencia son, creo yo, básicamente este proceso de confianza finalmente, equivocada o no, tú puedes discrepar o no, hay un sector de la población que confía en el señor Castillo, el profesor, como le gusta decirse a él mismo, eso ya aparece en La Casa de Papel, y la desconfianza de un sector que tiene hacia Keiko Fujimori, tan así que uno de los motivos, creo que es en la encuesta de Ipsos, que la gente menciona para votar por Keiko Fujimori es que es menos mala, ¿no? O sea, mientras en el caso de Castillo es como yo me identifico con él y cosas por el estilo, en el caso de ella es la menos mala. Entonces, el problema ahí es eso, ¿no? Credibilidad. Algunos no le creen a Castillo, más bien algunos están muy asustados con Castillo, pero genera la confianza de un sector, y con Keiko Fujimori... Pero hay también, discúlpame Hernán, un criterio que tiene que ver con la posición social.
justamente tú has referenciado a la República, y la República indica que la gente pudiente, los sectores acomodados en sí, están apoyando a Keiko, y más bien los sectores populares, los que tienen una gran carga de frustración e insatisfacción, como los sectores D y E, son los que están apoyando a Pedro Castillo. Sí, yo creo que en el Perú, digamos, tenemos estas mezclas, ¿no? De que se mezcla la condición socioeconómica con la racial, con la geográfica, y, y yo, mira, Willy Nude tiene este libro, ¿no? El laberinto de la Soledad, Sí. donde él en algún momento habla de cómo en la cultura popular esta lógica de discriminación, donde provinciano es igual a cholo, es igual a campesino, una ecuación falsa, pero una ecuación cultural, vamos a llamarlo así, es una ecuación simbólica que está en la cabeza de un sector de la población. Yo en un estudio que hice el 2015 en Lima, sobre cultura política en Lima, lo que veía era una ecuación semejante, pero cómo los sectores populares ven el poder, ¿no? Entonces, en los grupos me decían, ¿no? Rico, blanco, limeño, misma cosa, ¿no? Entonces, hay esa otra ecuación, ¿no? De clase, de raza, de región, que no son equivalentes tampoco, pero hay esa suerte de esa equivalencia simbólica en la cabeza de la gente, ¿no? Y creo que eso sí, efectivamente, como tú mencionas, genera esa distancia, ¿no? Que sí, en las encuestas se ve con bastante claridad. Hernán, has mencionado que, claro, en alguna de las razones por las que el público, los encuestados señalaban que iban a votar por Keiko era porque era la menos mala, ¿no es cierto? Vargas Llosa ha hablado del mal menor. ¿Tú crees que en esta segunda vuelta puede haber un efecto Vargas Llosa o no crees que sea realmente relevante en el momento de votar por Keiko Fujimori? El efecto Vargas Llosa es en un segmento AB, ¿no? Yo no creo que pasa de eso, ¿no? Y eso, ¿eh? O sea, y eso, ¿no? Y eso todavía. La verdad es el efecto que puede tener cualquier persona que te dice lo que quieres escuchar. Así es. Claro. Creo que básicamente va por ahí. Y luego, Hernán... ¿A qué voy? Porque sí. Cuando Vargas Llosa venía y apoyaba a candidatos que no eran del agrado del AB, entonces era, Vargas Llosa no sirve para nada. Pero ahora le dice al sector AB lo que quiere escuchar, Vargas Llosa, aplausos. Quiera el Perú, ¿no? Sí. Hernán, Manuel te enumeró ciertas promesas que han mencionado a los candidatos en Chota el pasado sábado. Sin embargo, yo quería hablarte de lo siguiente. Aparentemente está habiendo problemas para organizar nuevos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. No de debatir, rechazar el debate es un problema, o no dar entrevistas por televisión en cualquiera de los canales y programas, ¿es un problema para un candidato? Es un problema para un sector del electorado, ¿no? Creo que no todos, lamentablemente, porque hay un sector que está en duda, que quiere escuchar argumentos, que puede identificarse con injusticias, pero no le queda claro qué cosa quiere plantear o sospecha que hay una propuesta más autoritaria, estatista en todo caso, de parte de Castillo, y le gustaría escuchar argumentos, y claro, y no debatir, no argumentar, genera más dudas, ¿no? Pero hay otros sectores del país, mira, yo lo he escuchado tantas veces, en Focus, lo he visto en encuestas, ¿no? La gente reclama justiciero, o sea, la justicia en el país es histórica, ¿ya? Y esa injusticia hace mucho tiempo que la gente quiere a alguien que haga justicia. Por eso salió Fujimori del 90. Cuando yo hice un estudio que hice entrevistas para hacer monitoreo en el 2011, porque hacía entrevistas antes de primera vuelta, después de primera vuelta, incluso la gente que no había votado por Humala, el razonamiento posterior, una vez elegido Humala, era, bueno, pues, como es militar, ojalá ponga mano dura, pues, y arregle estas cosas, ¿no?
¿ya? Entonces, esa es una demanda que muchas veces se le adjudica a quien sale como presidente. Por extensión, se demanda al Estado, una especie de Estado mágico que hay en la cabeza de la gente, para que ponga esa justicia. El tema está que se ha encontrado con un candidato que se cree ese mandato, ¿no? O sea, y ahí sí, volviendo al tema del populismo, él sí que tiene un discurso populista, o sea, es no más, ¿cómo es? No más pobres en un país de ricos, es esta cosa de ricos versus pobres, y lo que diga el pueblo, ¿no? Él escuchaba en Bagua, me parece que ha dicho, los ministros de agricultura, lo que digan los agricultores. O sea, ese es un esquema, ahí sí es un discurso populista que tiene una lógica reivindicativa de inclusión, ¿no? Y que esas personas lo que quieren no son resultados. Polémica, más o menos, ¿no? Yeah. Yeah. Ahora, los debates, Hernán, en ese sentido, para ti, en este contexto actual, ¿tendrían algún tipo de influencia importante? Te lo pregunto porque en el 2016, por ejemplo, ya en la segunda vuelta entre PPK y Keiko Fujimori, el debate para muchos fue crucial porque la diferencia era tan poca entre ellos que ambos candidatos necesitaban utilizar todas las ventajas posibles para poder llevarse el triunfo. Y PPK utilizó bien su debate, tuvo las réplicas y las pullas además necesarias para poder dejar descolocada a Keiko Fujimori, y además se hizo después del apoyo de Verónica Mendoza, quien respaldó a PPK para esa segunda vuelta y ganó, claro, por 40.000 votos y pico, ¿no? Es decir, como todo el Estado Nacional fue la diferencia para que PPK pudiera ser presidente. ¿Te parece que ahora, bajo este escenario, todavía los debates pueden ser importantes, gravitantes, para que un candidato pueda sacar ventaja? Mira, la impresión es que menos, ¿no? Porque en el 2016 como el 2011, o sea, en 2016 PPK con Keiko Fujimori y 2011 Humala con Keiko Fujimori de nuevo, las distancias eran muy pequeñas. Es más, en el 2016 me imagino que la importancia del debate era porque mucha gente que pensaba votar por PPK también podría votar por Keiko. Entonces, era como que, oye, están acá mis dos candidatos, finalmente los dos vestidos me gustan, ¿cuál me pongo? ¿No? Acá no, acá tienes dos candidatos que tienen propuestas, en algunos aspectos ambos reivindican mano dura, ¿no? Pero finalmente, y en los social conservadores, más o menos, eh, uno plantea un autoritarismo inclusivo, popular, la otra plantea un autoritarismo a la Montoya, ¿no? Ya que nuestro nuevo congresista está estrenando así un derechismo digno de recuerdo. Y en lo económico, claro, alguien más intervencionista claramente que el otro, ¿no? Entonces, como son tan polares y la distancia es fuerte, el debate, el peso es menor. Creo que lo tiene, ¿eh? Creo que lo tiene porque hay un sector de ese 25% aprox que tú mencionabas hace un rato, podría votar viciado, blanco, ¿no? O no ir en extremis, o sí apoyar a Castillo en función a qué articule, ¿no? Hernán, Sí. sí, perdón, estabas hablando del voto blanco y el voto nulo, y muy pocos días antes de la primera vuelta, en un artículo tuyo en el diario La República, señalabas que lo peor es votar en blanco o viciar el voto, porque va a favorecer la fragmentación, pero te referías específicamente al Congreso, ¿no es cierto? Sí. Que además es una elección que todos olvidamos, que no creemos tan importante como es la elección presidencial, y es fundamental elegir bien el Congreso. En esta segunda vuelta, ¿cuál es tu posición respecto al voto blanco y al voto viciado o nulo?
no tiene ese efecto, ¿no? Para presidente no lo tiene. Solamente hace que la distancia se vea más grande, ¿no? O sea, espérate lo que va a ser, no quiero hacer una broma pesada, pero el, las emergencias de ansiosos van a, cuando ya las encuestadores publiquen, perdón, ya no solamente encuestas, sino simulacros. Porque cuando tú proyectes a válidos esa distancia, Se va a aumentar, claro. Se aumenta. ¿no? Así que no, yo creo que es una posibilidad polémica, la entiendo, porque alguien que está apoyando a uno o a otro dirá, si no vas a votar, me estás dejando de apoyar, finalmente estás dejando que el otro gane, ¿no? Pero es un recurso que puede tener el significado de no apoyo a ninguno, pero no solamente eso, sino el adicional de entérate que no solamente ha sido escogido en primera vuelta con minoría, sino que además, ahora que está siendo elegido, igual mucha gente ni siquiera ha optado por ni uno ni por otro. Así que el mensaje de que tienes que tener un gobierno de apertura y de amplitud se reafirmaría, ¿no? Pero me da la impresión que por la polarización no va a ser así, no lo sé. Históricamente, esto es los históricos de primera, segunda vuelta. En segunda vuelta, el blanco viciado suele ser la mitad de primera vuelta. No, bueno. ¿No? Entonces ahora... Ahora, Hernán, Keiko Fujimori históricamente, desde que ella se decidió ser candidata presidencial, ha tenido un apoyo considerable en los sectores D y E. Sin embargo, ya para esta nueva elección, ella ha perdido ese espacio y más bien Pedro Castillo lo ha ido ganando. Para ti, ¿cuáles son las variables que han influenciado para que ella poco a poco vaya perdiendo un espacio que el fujimorismo lo tenía? Sí, no, yo lo que digo es que ella fue más empática con los sectores populares en el 2016. O sea, esa mano dura, ese estado al servicio del pueblo, era un rollo que ella tenía. Y que hoy anda, yo creo que Keiko Fujimori no es tan evidente, pero creo que anda muy preocupada porque ella tiene la posibilidad de entrar a la cárcel por 30 años, el hermano por 12 y el papá que se quede en la cárcel. Entonces ahí la familia entera está con la amenaza de la reja. Hacer campaña así, o sea, sabes que pierdes y además la probabilidad de que te vayas a la cárcel es alta. El fujimorismo dice, y lo que he escuchado a abogados es, oye, el caso no es así, en fin, hay una serie de matices, yo no soy abogado, pero, digamos, uno podría matizar, no es cierto, pero, digamos, una primera mirada es que hay mucho personal en juego. Claro, o sea, porque trato de explicarme... La prisión es una posibilidad, eso no se puede negar. ¿No? ¿Dónde está esa pérdida? Ahora, eso es una cosa. Lo otro es que no de adentro del fujimorismo, sino en términos de la imagen en el público, bueno, es lo que ya más de uno viene diciendo. No solamente hay un antifujimorismo, sino hay un antiqueiquismo. O sea, el comportamiento del Congreso, donde, digamos, Becerril, bueno, en fin, mira. Bueno, Carmen Lozada de Gamboa. No, Carmen Lozada viene de antes, o sea. Y que vuelve. Lo del Claro. 2016, ¿no? Así es. Ahorita que se pasó a Solidaridad Nacional, que yo le adjudico gran responsabilidad a toda esta crisis política, que estuvo también postulando por Solidaridad, Comisión de Constitución, y que fue la que se bajó la propuesta de Vizcarra de adelantar elecciones, que hubiera sido, la verdad, una mejor solución a la crisis política, ¿no? Pero a lo que voy es que hay un recuerdo entonces del comportamiento de congresistas, del bloqueo a actos de corrupción y en general este oponerse a Vizcarra. Vizcarra canalizó en gran medida
ese sentimiento, de nuevo, que está en la ciudadanía, de injusticia, anti-establishment. O sea, Vizcarra utilizó, digamos, un recurso populista de enfrentamiento, ¿no? Con políticos malos, yo soy el bueno, yo los defiendo, en un país con tanta injusticia. Y claro, el señor, o sea, ¿en qué país del mundo va a ganar un presidente que se va con 80% de aprobación y el Congreso con 6%, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no fue Keiko, si quieres, pero igual la disolución fue apoyada por el 80% de la población. Entonces, y no es que la gente estuviera preocupada por el Congreso, sino lo que sentía era, el país no avanza, hay crisis, hay un señor presidente que quiere hacer cosas y el Congreso no le deja. ¿Quién es el Congreso? Keiko Fujimori. Exacto. Claro. Entonces, A ver, Hernán, a lo que yo quería conectar con Carmen Lozada de Gamboa, solo que me precipité, porque tú todavía no terminabas tu idea en relación a los integrantes de la última temporada, por decirlo de una manera, es que ella también comete, quizás para muchos, un error de no proponer gente nueva, gente que pueda provocar confianza, sino más de lo mismo, ¿no? Marta Moyano, Carmen Lozada de Gamboa, como voy a repetir, Vaca Campodónico. Eso le puede jugar en contra, ¿no? Sobre todo en estos últimos tramos. Si es que hay mucha gente todavía que está indecisa. sí, a ver, ahí pues, tú tienes la versión Juan Carlos Tafur, ¿no? Que es una posibilidad. Es una Claro, lo que posibilidad. plantea es parte de una estrategia, ¿no? Que ha Claro. sido fortalecer el cogollo y en estas semanas ampliar. Puede ser. Ahora, es un análisis, el de Tafur es un análisis bastante válido, ¿ah? Sí, sí, es una posibilidad. Porque hay un cansancio, hay un desgaste en cuanto a la percepción de la vieja guardia fujimorista. O sea, me parece que tiene una lógica Sí, interesante. no, sí, tiene una lógica. Una variante sobre el tema, que es la que yo me estaría más inclinado, es en primera vuelta, sí, digamos, decidieron fortalecerse, porque la verdad ni se imaginaban mucho que iban a pasar, y que recién ahora se están dando cuenta que tienen que abrirse, ¿no? O sea, se les ha quedado un poco larga la historia de primera vuelta en la segunda, y no han reaccionado, y cuando la gente les ha dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Porque el inicio de la campaña era, vamos a atacar al comunismo de Castillo, que puede ser entendido como un discurso hacia adentro, pero también puede ser entendido como una gran equivocación de creer o sea, como decía Lucar en algún momento, el 40% del país es comunista. Claro, claro. No, no. Es una... O sea, obviamente el apoyo a Castillo no va por ahí. Entonces, y ese es el problema del terruqueo, ¿no? Claro. Es ofensivo, porque te están diciendo, la verdad tu reclamo, no, tú eres terruco. Es contraproducente, finalmente. No, y, o sea, es, digamos, llevado a otro terreno, lo que ha pasado con Milagros Leiva y la historia de la Flor de Retama. Claro. O sea, el gobierno regional de Ayacucho, los ayacuchanos, indignados, ¿no? Porque los terruquean. O sea, lo están negando, ¿no? De nuevo, una vez más, digamos, es una discriminación a partir de una serie de estereotipos generalizantes. Entonces, creo que esta cosa de no al comunismo, los que apoyan están apoyando al comunismo, es como diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, me estás confirmando que no me estás escuchando. Así es. Así es. Tal vez la estrategia es equivocada. En fin. O sea, lo están cambiando, ¿no? Me parece, en Chota ya hubo claramente hablar de cambio. Uh-huh. Le he escuchado a Nano Guerra García que ahora ella quiere escuchar a la gente. Vamos a ver. Pero hay un pequeño matiz de error, no sé si Martín me permites, Sí, dale. porque Martín va a cerrar la entrevista con otra pregunta, es que ella, el inconsciente, muchas veces aflora, pues, y sale diciendo, he tenido que venir hasta aquí. Esa frase es sumamente infeliz para sus pretensiones de conectar con la población. No sé si te parece eso, Hernán. Sí, no, sí, no. Steve Levitsky decía, ¿ustedes escucharon a Keiko quejarse de lo difícil que había sido llegar a Harvard? Algo así, ¿no? No. No. En inglés.
Sí. Sí, pues, pero en fin. Y finalmente, antes de terminar, Hernán, lo has mencionado, pero ¿tú crees que en este último mes, queda un mes, el trabajo de Keiko, en lugar de señalar a su rival como comunista y hablar del marxismo-leninismo, etcétera, etcétera, crees que tiene que ocuparse más de su antivoto, que tú has mencionado, no es solamente antifujimorista, sino también antiqueiquista, ¿no? Sí, esa es la parte complicada, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo, cómo puede ella generar confianza? Yo creo que, digamos, yo escribí un artículo al comienzo de la campaña diciendo eso, o sea, el gran problema de ella, el gran vacío de ella, si se quiere, es la confianza y cómo claro. construyes confianza. Atacando, no lo veo, ¿no? Sí, Eh, es verdad que pidiendo disculpas todo el rato puede que termine como Verónica Mendoza, que pasó una buena parte de la campaña con sus mejores cuadros económicos tratando de convencer al poder instituido de que ellos iban a hacerla bien en economía y le dijeron ya, háblame de Maduro. O sea, nunca convenció a nadie. O sea, o convenció poco, mejor dicho. sí, sí. Entonces, bueno, o sea, me da la impresión que están viendo cosas, pero no se convencen, ¿no? Convocar un gobierno de más ancha base, que no es pues hablar con Acuña ni recibir el apoyo de Forza, por favor, ¿no? Es gracioso porque dice, yo estoy hablando con Acuña, y los electores del norte dicen, sí, pero yo estoy votando por Castillo, ¿eh? Claro, claro. En fin, Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que nos ha aclarado el panorama. Muchas gracias. Muchas No, gracias, ustedes me Hernán. ven la invitación. Los Muchas felicito gracias, por el Hernán. programa, además. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Chao, abrazo. chao. Bueno, Manuel, el panorama, según Hernán Chaparro, es bastante claro, ¿no? Y quiero terminar o mencionar lo que dijo al final, ¿no? ¿Qué chamba tiene Keiko Fujimori, que es convencer al electorado que pueden tener confianza en ella, porque su antivoto es muy alto, Manuel? Así es. ¿Y qué chamba también tiene Castillo para demostrarle a la otra parte del país que de pronto su actitud democrática va a ser genuina? Y si es que él gana, si se convierte en presidente, no vamos a tener sorpresas desagradables. Déjame agregar una cosa más. ¿Qué chamba tiene Castillo de despegarse de Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, del partido, Así de es, su plataforma, exacto, ¿no? así Muy es. difícil, los dos, tienes razón. Yo pensaba en Keiko porque le hice esa pregunta al final, pero Castillo tiene chamba. Lo que pasa, Manuel, es que Castillo tiene esa ventaja. Y tal vez es por eso le preguntaba, que no quiere ir a la tele, pues no quiere ofrecer entrevistas. A él tal vez no le interesa, ¿no? No le Sí, interesa. exactamente. Él está conectado con un grueso de la población Exacto. que lo que quiere son cambios muy puntuales, muy ejecutivos, porque ya están hartos. O sea, Así es. el apoyo a Castillo básicamente refleja años y años de frustración de un sector muy importante del país. Y, Es y, y, eso. Castillo, y Castillo pensará, ¿qué debate en el Jurado Nacional de Elecciones? Hagamos otro debate tipo Chota, pero en otro lado, ¿no? En otro lado. Pero, ¿por qué me tienes que llevar a Lima? ¿No? No sé, me estoy imaginando esto. Sí, vamos a ver En cómo se fin, desenvuelven ambos interesante. candidatos Así en lo es, que queda estas semanas. así es, Manuel. Y ahora Más bien, tenemos en nuestra a, entrevista con Juan Luis sí, Orrego. Juan Luis Orrego, doctor en historia, con él vamos Sí, a conversar acerca de justamente estos temas, pero desde su disciplina. ¿Cuáles han sido los momentos más críticos? ¿Cómo se ha manejado nuestra clase dirigente en el país? Así que lo escuchamos. vamos. ¿Qué tal, amigos de Contracara? Ahora tenemos la presencia de Juan Luis Orrego, doctor en historia y también docente universitario. Con él vamos a abordar todo el tema de la identidad y vamos a abordar también algo importante, la ausencia de unidad en nuestra esfera política. Vamos a tratar de identificar ciertos momentos de nuestra historia para conectarlos con la actualidad y tratar de aproximarnos a ciertas respuestas. Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué a Contracara. tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y empezamos la conversación. Claro que sí, Juan Luis. Y fíjate, nuestra clase política siempre ha proyectado una imagen muchas veces de falta de unidad. Y eso ha conspirado justamente con los objetivos nacionales. A nivel histórico, ¿qué conexiones podemos encontrar justamente
acerca de la falta de unidad, de la falta de sentido común, de leer un poco a la sociedad, de leer un poco a la población, para poder tomar medidas que nos favorezcan a todos, y no más bien que ellos se fijen en sus propios intereses o den lecturas muy internas, y al final todo esto pues resulte estar a espaldas de lo que la gente necesita. Bueno, hace tiempo existe en la historia, en las ciencias sociales, el relativo consenso que una de las grandes, que uno de los grandes problemas del Perú ha sido la falta de una clase dirigente, ¿ya? Una clase dirigente que no solo vele por sus intereses, ¿ya? Lo cual es absolutamente normal y esperable en cualquier parte del mundo, pero esos intereses muchas veces están divorciados del sentido de país, ¿no? Es decir, cómo articular tus intereses, pero también con los intereses nacionales, ¿no? Eso es clamoroso en el caso del Perú. Tenemos una élite muy egoísta, para que los alumnos entiendan, ¿ya? Una élite muy egoísta, divorciada no solamente del resto del país, sino del resto de las realidades de nuestro territorio, una élite ensimismada mayormente en Lima, ¿no? Y que ve, sobre todo ahora, con la reprimarización de la economía, más el mercado exterior o digamos el mundo exterior que la realidad interna, ¿no? Esa idea de que tenemos que exportar, tenemos que extraer recursos naturales para asegurar el crecimiento, un poco que la ha cegado de esta interpretación de la complejidad nacional, ¿no? Desde Lima no se entiende el país, definitivamente, ¿no? Y lamentablemente la élite política en su mayoría está en Lima, las mejores universidades están en Lima, los principales medios de comunicación están en Lima. Pero Juan Luis, discúlpame, para redondear un poco tu respuesta. Esto tiene sus orígenes básicamente en la conformación del país como república o como intento de república, ¿no? Y que Exacto. además hereda de la colonia una serie de vicios que incluye el centralismo. Ya, exacto. O sea, el otro consenso de la historia y de las ciencias sociales en el Perú es no haber podido romper en 200 años el legado colonial, ¿no? Porque el legado colonial lo tuvimos todos los países de América Latina. O sea, todos fuimos parte del Imperio Español, ¿no? Ese vínculo se rompió hace 200 años, pero también creo que 200 años es un tiempo suficiente como para poder haber resuelto esas herencias coloniales, ¿no? Entonces, la República en el Perú nació con esa falla de origen, ¿no? En el sentido de una visión muy vertical, muy señorial, muy paternalista del resto del país, ¿no? Que lamentablemente se terminó de sancionar o se terminó de justificar a lo largo del siglo XIX cuando triunfó, entre comillas, este discurso pseudocientífico del racismo, ¿no? El discurso del racismo que nace en el siglo XIX terminó normalizando, por usar una palabra, esa discriminación, ese desprecio por la cultura andina, por las culturas amazónicas,
y que con ellas era muy difícil llegar a la modernidad, ¿no? Por eso, a lo largo del siglo XIX, uno de los intentos de tratar de corregir el elemento nacional era trayendo inmigrantes europeos, ¿no? Para que se mezclen con las razas, entre comillas, locales. Pero como no vinieron muchos extranjeros, ya como en otros países, ya no quedó otra que la educación. Pero eso ya es en el siglo XX, ¿no? ¿Y en qué consistió la educación en el Perú? De tratar de convertir, ¿no?, a los habitantes del Perú, digamos, no al élite, a la cultura occidental, ¿no? O sea, con la cultura de ellos no podíamos alcanzar el progreso o la modernidad. Entonces, Juan Luis, la idea era convertirlos a la cultura occidental. Sí. Discúlpame que te corte, Juan Luis. Lo que pasa es que todo lo que has mencionado me gustaría traerlo a lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el Perú. Al final de cuentas, esas falencias que tú estás comentando en estos 200 años son, digamos, es una de las razones por la que, por ejemplo, tenemos la aparición de un Pedro Castillo, ¿no es cierto?, con tanta respuesta en zonas que no son Lima. Ha habido a lo largo, por lo menos a lo largo del siglo XX, una suerte de reivindicación de zonas, de capitales de provincia, por ejemplo, para poder ejercer mayor control en el país, como está ocurriendo, ¿no? Bueno, 19% de una primera vuelta no es mucho, ¿no es cierto? Y sin embargo era la opción, o fue la opción más votada. Sin embargo, las encuestas lo otorgan ahora aproximadamente un 40% en la segunda vuelta. De alguna manera es un intento de reivindicación de esas poblaciones, de esas zonas del Perú que se han visto tan relegadas a lo largo de las décadas del siglo XX o antes. Sí, hay mucho de eso, ¿no? Hay un Perú postergado, ¿no? Y en nuestra historia ha habido un hilo, ¿ya? Ha habido también un hilo conductor de una especie de enemistad, rivalidad o sentido de revancha entre las provincias y Lima, pues, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que antes no teníamos o no había un candidato realmente provinciano, Claro. ¿ya? Realmente provinciano, porque ustedes me podrían decir, sí, pero hemos tenido presidentes que no nacieron en Lima, pero estaban en Lima. O sea, Humala era en Lima, no, claro. no, pero por ejemplo, ¿no? Belaúnde nació en Arequipa, Claro. pero creció en este ambiente, ¿no? Sánchez Cerro había nacido en Piura, pero estaba aquí. El mismo Velasco nació en Piura, pero toda su carrera militar la desarrolló, digamos, aquí en Lima, ¿no? Claro, claro. Hemos tenido candidatos genuinamente provincianos, pero se han quedado en el camino, ¿no? Digamos que ahora sí está muy visualizado porque ha llegado a segunda vuelta, ¿ya? Pero hasta Barrantes, que fue candidato a la presidencia por la izquierda, que llegó a la segunda vuelta, pero se retiró de participar, recuerden ustedes, en 1985, Barrantes había nacido en San Miguel, en Cajamarca, pero desde joven estuvo en Lima. O sea, Toledo, ¿no? Con los resultados que ya conocemos. Pero Toledo ya casi no tenía nada de provinciano, porque él se aculturó a la cultura gringa y era un ejemplo bastante curioso de esa desculturización. Se había asimilado al establishment, pues, ¿no? Claro, pues, ¿no? Ya era parte del establishment, como tú dices, ¿no? Pero es primera vez que tenemos a un candidato con el perfil del profesor Castillo, evidentemente, ¿no? Por eso ahora, digamos, estamos en una dicotomía entre lo limeño y lo provinciano, ¿no? Entre el establishment y el anti-establishment, ¿no? Entre el continuismo y la ruptura.
¿ya? Hay varias cosas que se están jugando en este momento en el país. Si nosotros vemos el mapa de las encuestas, de las últimas encuestas, se ve claramente, ¿no? Que Lima es como un país distinto dentro de otro país. Sí. Y hace 200 años, para que vean ustedes que en algunas cuestiones no hemos cambiado, hace 200 años se vivió un escenario parecido, ¿no? En el contexto de las guerras de independencia. En Lima estaban concentradas las fuerzas realistas, ¿no? Pero realistas no digo por españolas, sino que la contrarrevolución estaba en Lima, porque recuerden que las guerras de independencia no fueron una guerra contra España, entre el Perú y España. Las guerras de independencia fueron una guerra civil. En ambos bandos había realistas y en ambos bandos había patriotas, ¿ya? Y el sector realista hace 200 años estaba sobre todo concentrado en Lima, ¿ya? No es que eran peninsulares realistas, había criollos, mestizos, genuinamente que realistas. básicamente luchaban por sus intereses económicos, ¿no? No, y no pensaban, o sea, yo no los tildo antipatriotas, simplemente eso de dividir a la gente entre patriotas y realistas a veces engaña un poco, es una división nacida del discurso nacionalista después, ¿no? Simplemente era gente que no veía, no sentía la conveniencia de separarse del Imperio Español. Y claro, dentro de eso estaban sus intereses, ¿no? ¿Ya? Las rebeliones que estudiamos en el colegio de la década de 1810, las rebeliones de Cela, de Payardele, de los hermanos Angulo, de Mateo Pumacahua, de Juan José Cripuz Castillo, todas esas rebeliones eran contra Lima. No eran necesariamente contra España, eran contra el virrey de Lima, contra la élite de Lima, que no quería poner en práctica los acuerdos de la Constitución Liberal de 1812, ¿no? O con el movimiento liberal de Cádiz, ¿ya? Entonces, las propuestas liberales, ¿ya? O constitucionalistas venían de España, pero Lima no quería aplicarlas, con su cabeza el virrey Abascal. Entonces, esas rebeliones, más que contra España, eran contra Lima, ¿no? Y estamos un poco viviendo situaciones similares. A lo largo del siglo XX existieron propuestas, ¿no? Para un poco criticar el centralismo limeño, ¿no? Sobre todo en los años 20, con el indigenismo, por ejemplo, ¿no? El discurso indigenista, el movimiento Resurgimiento del Cusco, encabezado por Luis E. Valcárcel, representan también esa reacción contra el centralismo, ¿no? Las rebeliones de Rumi Maki en Puno, el movimiento separatista o secesionista de Loreto a finales del siglo XIX, incluso la rebelión de Atusparia, un poco es ante el centralismo o contra Lima, ¿no? Juan Luis, acerca del momento que estamos viviendo, digamos, en esta semana, en estos días, pero no solamente desde el punto de vista político, sino también sanitario. Yo recuerdo una entrevista que le hizo RPP en noviembre de 2020 y también en el mismo mes un texto que usted publicó en El Comercio haciendo un repaso de las peores crisis políticas, ¿no? Yo me pregunto si aquella crisis de noviembre, la crisis de Merino, digamos, o la crisis que estamos viviendo hoy de división, de la división entre peruanos o la propia crisis sanitaria podría estar en esa lista de las peores crisis políticas nacionales en aquel momento, el siglo XX, pero digamos, si lo extendiera al siglo XXI, ¿sería una crisis que usted podría incluir también? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la crisis que hemos vivido en los últimos 5 años
En la crisis política por la cantidad de ministros, presidentes que hemos tenido, se compara a la crisis de los años 30 tras la caída de Leguía, y en el siglo XIX se compara, claro, con sus matices, a la crisis de la guerra con Chile, porque también tuvimos varios presidentes, ¿no? Y los chilenos no sabían con quién negociar la paz, ¿ya? Y también durante la Confederación Perú-Boliviana, que también tuvimos varios gobiernos, incluso simultáneos, ¿no? Las crisis, una guerra, en este caso una pandemia, ¿no? Desnudan lo que es el país, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo, ¿ya? Pero, antes... Juan Luis, justamente apelando al tema de la guerra con Chile, que es un momento histórico, a ver, de una crisis sumamente durísima para nosotros, que reveló además que nuestra articulación política prácticamente era nula, ¿no? No había país, no había país. Teníamos, por ejemplo, una población altoandina que no se sentía parte de un proyecto de nación. Teníamos también, por ejemplo, a estas comunidades chinas que vinieron a trabajar en las azucareras, y cuando llegaron los chilenos, los pensaban a los chilenos como sus salvadores. Entonces, toda una radiografía de caos. Además, también quería conversar contigo, con Martín, sobre el tema de Arequipa. En plena guerra con Chile, pues siempre se le solicitó a Arequipa el apoyo necesario para poder contrarrestar a los chilenos, sobre todo el caso de Montero, proveyéndolo pues de armamento a Cáceres. Ese punto histórico, ¿cómo tú lo analizas? Porque ahí evidentemente es, a ver, una situación clara de que no éramos realmente una nación. No, tampoco ahora, ¿no? La nación no significa homogeneidad, para nada, ¿no? La nación es asumir la heterogeneidad, ¿ya? Pero con algunos puntos comunes de mediano y largo plazo, ¿no? Consensos. El Perú es un país que no ha podido articular estrategias para justamente encontrar los consensos, ¿no? En el Perú hay una falta de comunicación y de llegar a acuerdos histórica. A veces cuando me han preguntado cuándo se jodió el Perú, ya, claro, podríamos mencionar muchos momentos, ¿no? Pero el Perú, para bien o para mal, utilizando un episodio simbólico, nació justamente en Cajamarca, ¿ya? Por eso ahora en el Bicentenario, no es casualidad que tengamos un candidato cajamarquino, ¿no? ¿Y por qué en Cajamarca? Porque en Cajamarca se dio el encuentro entre los españoles, entre las huestes de Pizarro y el Inca Atahualpa, en la plaza de Cajamarca. Hasta allí el Perú no existía. O sea, lo que existía era el imperio de los incas, otra cosa, el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero en la plaza de Cajamarca, ¿qué tenemos? En la plaza de Cajamarca tenemos al cura Valverde, que habla en español, al Inca, que habla en quechua, y a unos indios lenguas que no manejaban. Indios lenguas les decían a los intérpretes, a los indios que hacían de intérpretes, y unos indios lenguas que no sabían bien el español, porque lo habían aprendido así express, ¿ya? Y que tampoco sabían muy bien el quechua, ¿ya? Porque los indios lenguas que fueron a Cajamarca eran indios lenguas tayanes y de Piura, ¿no? Martinillo
que fue el indio lengua allí, Martinillo era de Poechos, era de Poechos. En Poechos se hablaba superficialmente el quechua, ¿ya? Porque ahí se hablaban otras lenguas. Y en unas semanas lo entrenaron en español. Y el Inca Atahualpa, sí, hablaba quechua, pero hay varios quechuas, pues, ¿ya? Y Atahualpa tenía un quechua más de Quito, porque casi toda su vida se la pasó en Quito, que el quechua del Cusco. O sea, a lo que me refiero es que allí se dio una alegoría simbólica de lo que es el Perú. No nos entendemos. Hablamos lenguajes distintos. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese teléfono malogrado de Cajamarca? La muerte, la guerra, el enfrentamiento y cientos de indios muertos ese día en la plaza de Cajamarca. A ver, hay un tema que acá es central, ¿no? Nuestra ineficiencia como Estado, pero no solamente del peruano, sino toda la región. Y en comparación con los europeos, que han atravesado diversas crisis, que el proceso para que se conviertan en Estados también ha sido tortuoso, han tenido una clase dirigente representada en la monarquía, con una clase que ha sido indiferente a sus necesidades, ¿no? A la población me refiero. Pero claro, han tenido momentos, hitos históricos donde ha habido situaciones donde han tenido que ceder, por las buenas, por las malas, en fin, el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, en el caso de los británicos, esas unificaciones de reinos que también han sido muy tortuosas. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros, los peruanos, en la región, para poder conformarnos como estados fuertes? Ya han pasado, como dices, 200 años, ¿no? Ya hace tiempo que tendríamos que haber resuelto ciertos asuntos básicos, ¿no? Exacto. Lo que le falta al Perú, como también algunos países de América Latina, es un verdadero proyecto nacional, ¿no? Y el proyecto nacional, la que articula un proyecto nacional es la élite, ¿no? Pero si la élite tiene todavía, por una herencia colonial, una visión vertical del país, ¿no? Discriminatoria, ¿ya? Las políticas públicas que resulten de un Estado donde no hay proyecto nacional, las políticas públicas pues son discriminatorias, lamentablemente, ¿no? No interesa que la educación pública sea mala porque la élite envía a sus hijos a los colegios privados. No interesa que la salud pública no sea de calidad porque la élite tiene sus clínicas y sus seguros privados. No interesa que el transporte público sea un desastre porque, bueno, la élite utiliza sus autos o sus vehículos particulares. No interesa mucho que la infraestructura interna del país sea buena o mala, porque total, yo no viajo mucho por el país. Si voy de vacaciones, me voy al extranjero, ¿no? Y si me quedo acá, a lo sumo me voy a Paracas o al Cusco, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer son políticas públicas más, como se dice ahora, pues, inclusivas, ¿no? Y saber y tener muy en claro que el Estado tiene que tener un papel más redistributivo. Porque si la élite piensa que el mercado lo va a resolver todo, esto nunca va a funcionar. La economía de mercado, ¿ya? Y el capitalismo son muy importantes, son muy importantes. Hasta ahora la humanidad no ha logrado otro sistema que no sea el capitalismo para generar riqueza. Eso ya está probado. Lo bueno del capitalismo es que genera riqueza. Lo malo es que genera desigualdad. Entonces, para eso está el Estado. El Estado está para establecer el equilibrio, porque como el capitalismo genera riqueza, pero también desigualdad, el Estado debe promover la riqueza para de ahí cobrar los impuestos y con los impuestos establecer políticas de igualdad. Entonces,
El capitalismo crea desigualdad. El Estado debe crear condiciones de igualdad. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que dar educación de calidad, salud de calidad, infraestructura de calidad, que sea para todos. Y con eso vas creando condiciones de igualdad, para que todos puedan competir en mínimas condiciones de igualdad. Bien, ¿No? Juan Luis. Juan Luis, sí, Eso. termina tu idea. Bueno, No, Juan, eso, ¿no? Entonces, si el Perú, si el desarrollo del Perú o si la vida es como una carrera, ¿no? En el Perú, muchos peruanos compiten empezando más cerca de la meta que otros. Pues. Bien, Juan Luis, te agradecemos mucho tu presencia. Todos estos elementos nos van a ayudar a entender un poco el sentido histórico que estamos siguiendo. Un fuerte abrazo, Juan Muchas Luis. gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Otra vez nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Bien, Martín. Juan Luis Orrego ha sido bastante claro sobre cómo nuestra clase política a lo largo de la historia, pues, no ha sido una clase política que haya atendido las necesidades de la población. Ha habido un poco de espaldas, por decir lo menos. Y esto se repite, ¿no? Es cíclico, ¿no es cierto? Lo hemos estado hablando con él y creo que de alguna manera explica lo que ha estado ocurriendo en esta campaña electoral, y no solamente en la campaña, sino se ha reflejado en los resultados y ahora en las intenciones de voto para la segunda vuelta, ¿no? Y claro, siempre volvemos a hablar de esto cada 5 años, Manuel, ¿no? Es como una llamada de atención. Desafortunadamente, lo recordamos cada 5 años y luego lo olvidamos, lo estacionamos y bueno. Me pareció muy pertinente la analogía que hizo con Cajamarca, ¿no? La Claro. Cajamarca de Atahualpa, la Cajamarca donde no se entendían, porque a fin de cuentas hablaban idiomas diferentes, los traductores pues no conocían el quechua en profundidad, sino de manera muy superficial, los españoles como que estaban en otro mundo, y eso es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Sí. No nos podemos comunicar. Y esa falta de comunicación nos ha llevado a esta fase, ¿no?, de segunda vuelta en condiciones muy especiales, muy particulares, donde son dos candidatos que no reúnen tampoco el respaldo de la población. No, claro. Son los que han llegado, sí. Punto. Y bueno, reflejan justamente la falta de comunicación de este país, ¿no? No, además O sea, con su clase política, pues lamentablemente no funciona, ¿no? No comunica bien y ojo, para terminar la idea solamente, no comunica bien y tampoco es eficiente. No, y refleja lo que es la clase política. No habla bien de la clase política que los dos que han entrado a segunda vuelta tengan 19 y 13% a grosso modo en la primera vuelta, ¿no? Y la guerra con Chile también fue una buena conexión, ¿no? O sea, sí. Cuando tenía que firmar la paz, los chilenos sabían, bueno, ¿con quién? O sea, la falta de representatividad, la falta de institucionalidad. Es un asunto ya viejo. No es algo nuevo ni algo de 30, 50 años. Es un asunto de siempre. Y ese es el drama. Manuel, antes de terminar el programa, me gustaría hacer una mención a Justo Espinosa Pelayo. Algunos no lo conocerán con este nombre, desafortunadamente debería ser muy, muy familiar para todos. Se trata de un personaje, de una persona que conocíamos como Petipán. Un personaje cómico de risas y salsas, lo recordarás tú muy bien, y sobre todo de la banda del Choclito. La banda del Choclito, exactamente. Sí, ha fallecido el pasado martes y es una mala noticia. Yo te confieso que me dejó un poco triste porque es un personaje pues, que ha formado parte pues, de la televisión peruana y en fin, de la comedia peruana en general, ¿no? Forma parte de la historia, pues, de la comedia peruana, sobre todo de aquella de los 80, parte de los 90, ¿no? Sí. Que, a ver, sobre todo en los 80, teníamos pocas alternativas de esparcimiento televisivo. O sea, el cable acá en el Perú no existía. No, nada. En Estados Unidos sí, pero acá en el Perú solo teníamos 3, 4 canales. Sí. Y Risas y Salsas, en ese momento, era un programa estelar. Y era la expresión del humor que se hacía acá en el Perú. Sí. Es verdad, así que nada, quería recordarlo porque creo que merece un recuerdo, por supuesto, de todos, ¿no? Y por supuesto que descanse en paz. Y lo último, Manuel, quería solamente comentarte, ha habido elecciones en Madrid, en España,
Y bueno, lo que ha ocurrido ha sido un golpe muy duro para la izquierda española, sobre todo contra Pablo Iglesias, que ha tenido un resultado paupérrimo. Él dejó la vicepresidencia del gobierno español justamente para participar en esas elecciones a la Comunidad de Madrid, ha perdido, ha tenido un resultado terrible de un 7%, y ha dejado la política. Se ha retirado, ya no va a hacer política, o por lo menos eso es lo que ha dicho. Interesante, bueno, ¿no? Ha renunciado, sí, porque ha reconocido que hay un fracaso. Total fracaso rotundo, ¿no? Contra el Partido Popular, que ha ganado claramente las elecciones en la Comunidad de Madrid y que puede traer luego consecuencias. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, Martín, tú bien sabes que eso es cíclico, ¿no? En España, sí, sobre sí, todo, es cíclico. Sí, totalmente. Porque totalmente. todavía me parece, tú me corregirás si es que de pronto no soy certero, en el contexto de la política española todavía se mantiene este asunto de bipartidismo. Bueno, está el Partido Popular y el Partido Socialista, pero apareció, ¿no es cierto?, el partido de Pablo Iglesias, ¿no?, que ahora se llama Unidas Podemos, y que tuvo una importancia, pero obviamente el resultado de hoy pues, es un golpe bastante duro para la izquierda que está más a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero quería mencionarlo porque también en otros países hay procesos electorales importantes. Así es, Martín. Bien, Martín, entonces nos vemos hasta la otra semana. Hasta la próxima semana, seguramente con muchas novedades, Manuel. No, eso te lo aseguro, varias novedades. No nos aburrimos, ¿no? Bueno. Listo. Abrazo a todos. Chao, Manuel. Chao.